eso para que no entren esas partículas adentro de nuestros pulmones. También se va a encargar de calentar este aire que está a nuestros alrededores para que llegue de una manera pues calientita a los pulmones, y también de humedecerlo para que esté de las condiciones más fisiológicas al momento de entrar a nuestros pulmones. Por dentro, estos conductos nos van a ayudar a que se permita filtrar, calentar y humedecer el aire para llegar a nuestros pulmones. Y como pueden ver, estos conductos suelen ser estrechos en todas las personas. Si se llegan a tapar de moco, va a dificultar esta entrada de aire a los pulmones, y eso va a hacer que se dificulte respirar y que pues muchos, sin notarlo, lleguemos o tendamos a respirar por la boca. Entonces, respirar por la nariz nos va a ayudar a pues, respirar mejor, de una manera más fisiológica, más natural, también a dormir mejor y también a comer mejor. Y bueno, ¿qué va a pasar en las narices de las personas con síndrome de Down? Bueno, esto es algo muy interesante porque van a haber ciertas características anatómicas tanto de la carita y también tanto de los músculos de la cara, los cuales van a ser un poco, no decirlo como de manera mala, pero van a ser diferentes en las personas con síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay ciertos genes, los cuales todos los tenemos, que cuando nosotros estamos en la pancita de mamá, nos van a decidir al momento de desarrollarnos, por ejemplo, el desarrollo completo, por ejemplo, de la cara, por ejemplo, dónde van a estar localizadas las orejas, dónde va a estar, o la forma en la que va a tener el cuello, o también, por ejemplo, la forma que va a tener la nariz al final, y estos se llaman genes Hox, ¿no? Se ha encontrado en evidencias científicas que estos genes Hox, que nos van a decir cómo se va a desarrollar el bebé una vez que nazca, en las personas que tienen Down, tienen ciertos soldaditos, los cuales van a hacer que tiendan a apagarse. Esto se llama hipermetilación, este es el término médico, y al final lo que va a hacer es que tenga un desarrollo diferente. Como les estaba diciendo, no es algo malo, sino que va a ser diferente, que a la larga nos va a dar todas estas características tanto faciales como musculares que tienen todas las personas con síndrome de Down, que van a ser principalmente un desarrollo diferente de la parte media de la carita. También los conductos nasales, que ya habíamos visto, suelen ser un poco más estrechos que los que normalmente son. También el hueso maxilar y el mandibular suele estar un poco más pequeño, lo cual va a dar la ilusión de que la lengua es grande, pero en realidad no es una lengua grande, sino que no tiene todo el espacio para que se pueda colocar sobre el paladar blando. También por dentro las amígdalas, que son unas bolitas que están recubiertas de tejido, que se encargan de las defensas del cuerpo, van a estar agrandadas, y también las adenoides, que al momento de abrir la boca nosotros no las podemos ver, pero se encuentran justo por detrás de la nariz, que también conforman el sistema de defensas de todas las personas, también van a estar agrandadas. El cuello suele ser un poco más corto, la nasofaringe o el espacio por donde pasa el aire, que ya habíamos comentado que va a ser importante para que llegue a los pulmones, suele ser un poco más pequeño, y también la tráquea suele ser un poco más pequeña. Como les había comentado, pues son características diferentes, pero que también van a tener relevancia, y esto es porque también suele taparse mucho la nariz por todas estas cosas. Luego, también, ¿qué va a pasar? Van a existir también otras características que no solamente tienen que ver con el área anatómica o facial, sino que también tienen que ver con estos genes que se encuentran distintos. Dentro de la nariz existe un tejido que se llama epitelio, que va a tener células especializadas para la producción del moco y también para el movimiento del moco en todas las personas. Esto va a hacer que el moco que se está produciendo se mueva hacia la parte también, por ejemplo, por dentro, y también que tenga una buena eliminación también del moco, y también una buena eliminación del polen, de los microbios que también nosotros estamos respirando cotidianamente. Se ha visto que también por estos genes va a haber una expresión anómala de una proteína en los pacientes con síndrome de Down, lo cual va a hacer que haya una producción aumentada de moco.
Entonces, como tal, no es que estén enfermos todo el tiempo, sino que van a tener una producción aumentada de mucho a comparación con otras personas. Esto es algo muy importante con lo que quiero que se lleven. También va a haber un sistema inmune que también va a ser un poco diferente. Como ustedes saben, el sistema inmune nos ayuda a la protección tanto de virus, bacterias y de hongos. Hay unas células que se llaman neutrófilos, que son unas células sanguíneas, que son la primera línea de defensa en cuanto a cuando hay algún virus, algún hongo o alguna bacteria, los cuales se van a encargar de fagocitar. Eso quiere decir comérselos literalmente. Entonces se ha visto en evidencia científica que estos neutrófilos en las personas con síndrome de Down funcionan menos. Entonces, como tal, no es que nosotros no lo estemos cuidando lo suficiente o, por ejemplo, se enferme demasiado, sino que sus neutrófilos, sus células de la defensa, funcionan un poco menos, los cuales pueden ser difíciles para los niños comerse estos virus. Entonces, ¿eso qué va a tener de consecuencias? Pues sí va a tener como tal las consecuencias de que se enferme más, por ejemplo, de la gripa, o por ejemplo, tiendan a ser más hospitalizados por neumonías, o por ejemplo, las infecciones respiratorias duren más. Entonces, como tal, no es por falta de cuidado, sino porque su sistema inmune funciona diferente. Y algo que también es importante es que existen ciertos señaladores, como señales de alarma, por dentro del cuerpo, los cuales, cuando hay una infección, alguna infección respiratoria, nos van a llamar a todas estas células de la defensa para que ataquen tanto a ese virus, como a esa bacteria, como a ese hongo. Entonces, se ha visto que estos son estudios comparados con niños que no tienen síndrome de Down, comparados con niños que sí tienen síndrome de Down, pero que en ese momento no están enfermos, ninguno de los dos. Y se ha visto que estas señales de alarma que detectan cuando estamos enfermos, tanto de virus, hongos y bacterias, se encuentran prendidas, aunque no estén enfermos. Entonces, eso como tal, pues va a estimular inflamación en todo el cuerpo. Y como tal puede hacer que se inflame más la mucosa de la nariz, también que se inflamen más los pulmoncitos y también, por ejemplo, que tengan más riesgo también de infecciones respiratorias. Entonces, como ya vieron, hay varias características en nuestros niños que los condicionan a enfermarse un poco más, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar? Como ya habíamos comentado, todas estas características, tanto del área facial como también del área de la nariz, van a influir a que se obstruya más la nariz porque los conductos van a ser más estrechos. También va a haber un incremento de todas estas infecciones respiratorias por las características del sistema inmunológico, de las defensas, y también va a haber una producción aumentada de moco, que todo esto nos va a conllevar a que se obstruya más fácilmente la nariz de nuestros niños, aunque no estén enfermos. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Esto va a ser muy importante porque, como les había comentado en la primera diapositiva, cuando la nariz está obstruida en todas las personas, pues tendemos a respirar por la boca. Y eso, a la larga, puede influir muchísimo en la alimentación, también en el uso del vaso, en la masticación, también, por ejemplo, en la deglución o cuando nosotros estamos pasando alimentos sólidos, y también en el habla. Y no solamente eso, sino que respirar por la boca en todas las personas puede causar el ronquido, que el ronquido no es algo normal. Siempre que un niño o una persona está roncando, tenemos que buscar que no haya una obstrucción, tanto en niños como en adultos, que no haya una obstrucción que esté haciendo que se produzca este ronquido. También va a conllevar a un mal sueño, que se sienta irritable durante el día, por ejemplo, que no logre prestar la adecuada atención en clases porque no durmió bien. Infecciones respiratorias frecuentes también puede conllevar respirar por la boca, problemas de alimentación, como ya hemos visto, babeo, problemas de lenguaje y también más problemas en el desarrollo de la armonía de la carita y también de los dientes. Entonces, ¿qué otras consecuencias puede llegar a tener todas estas características que les había comentado? Pues las infecciones crónicas del oído, como ya les había comentado, sí va a haber un poco más
las vías aéreas superiores. Que esto, al momento de que se está inflamando, cuando se está inflamando la gargantita, lo que va a hacer es que este conducto se llama trompa de Eustaquio y lo que hace es ventilar el oído medio que se encuentra justo por adentro del oído. Entonces, lo que hace normalmente es ventilarlo para que no se acumule líquido ni nada, ¿no? Entonces, cuando hay una inflamación por dentro de la garganta, esto llega hasta la parte de atrás de la nasofaringe. Hace que esto se inflame y se tape, y lo cual haga que se acumule líquido en el oído medio y que también haya un incremento de estas infecciones del oído. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales también las personas con síndrome de Down tienen una alta frecuencia de tener estas infecciones del oído. También por la hipotonía, que ustedes saben que las personas con síndrome de Down suelen tener una tonicidad de los músculos un poco disminuida en todos los músculos. Eso va a hacer que la abertura de este conducto también haya una afectación en cuanto al cierre y la apertura, y eso también va a incrementar la presión negativa del oído medio, lo cual va a hacer que haya una acumulación de líquido, porque no está, por ejemplo, no se está permeabilizando, no está saliendo por ahí, y eso va a ser como un caldo de cultivo también para que forme bacterias, ¿no? Entonces eso también es una de las razones por las cuales es más frecuente tener alguna infección, tanto aguda o crónica, del oído en las personas con síndrome de Down. Y bueno, comparado con personas sin síndrome de Down, se ha visto que tienen hasta un 20 hasta 30% más de probabilidad de tener infecciones recurrentes, ¿no? Entonces eso también es una de las principales razones por las cuales también tienen los problemas en el oído. ¿Qué otras consecuencias puede llegar a tener? Pues también esta va a ser una consecuencia que pues a todo el mundo nos llama la atención, que va a ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Y qué va a ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Bueno, como nosotros sabemos, la obstrucción de la vía aérea en las personas con síndrome de Down es algo muy común por todas estas características que ya habíamos comentado en las primeras diapositivas. Pero algunos estudios sugieren que casi todas las personas con síndrome de Down presentan algún tipo de obstrucción durante el sueño. Esta tablita es de las últimas guías de la Academia Americana de Pediatría. Como les había dicho, estas guías que nosotros nos enseñan mucho sobre qué buscar en las personas con síndrome de Down, es de la actualización del 2022. Y en esta hay una tabla muy particular que dice todas las condiciones que son más frecuentes en las personas con síndrome de Down. Y la apnea obstructiva del sueño se presenta hasta en un 80% de todos los niños, de todos los niños. Entonces, es algo muy frecuente. Se dice que casi en su totalidad, en algún momento de su vida, pueden llegar a presentar algún tipo de obstrucción durante el sueño, algún grado de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a provocar? Bueno, en primera instancia, sí puede llegar a provocar que tengan más sueño durante el día, que por ejemplo haya sido un sueño intranquilo. También pueden llegar a tener alteraciones en la motricidad fina. También, por ejemplo, puede llegar a afectar la conducta, que esté más hiperactivo durante el día porque no descansó bien. Y también puede llegar a esto, pues puede repercutir en el aprendizaje. Algunas de las complicaciones a largo plazo, si es que el niño tiene alguna cardiopatía, alguna enfermedad del corazoncito, puede llegar también a presentar hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar, alguna insuficiencia cardíaca hasta la muerte, dependiendo del grado. Entonces es algo muy importante que pues todavía se sigue estudiando, pero ahorita vamos a ver todas las opciones de tratamiento y nosotros como padres qué podemos hacer, ¿no? Entonces, esta apnea obstructiva del sueño, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente nosotros cuando estamos durmiendo, todo el aire va a pasar tanto por la nariz como por la boca. Esta va a ser la vía aérea que está permeable, que puede pasar con normalidad, y va a pasar hacia los pulmones. Cuando hay una apnea obstructiva del sueño, va a haber algo que va a bloquear este paso del aire hacia los pulmones, ¿no? Entonces, pues no va a pasar el aire a los pulmones durante el sueño. Y como ustedes saben, pues nosotros dormimos muchas horas, ¿no? Entonces, pues van a ser periodos en los que
no va a pasar el suficiente aire a los pulmones y eso puede hacer que tampoco se esté ventilando adecuadamente el cuerpo y también, por ejemplo, que muchas veces este cerebro tampoco reciba la adecuada oxigenación, ¿no? ¿Y cuáles son los principales factores asociados que se ha visto que puede llegar a intervenir este bloqueo en la vía aérea de los pacientes con síndrome de Down? Bueno, como ya hemos visto, su vía aérea superior va a ser más pequeña por todas estas características. Eso puede hacer que usualmente el volumen que entra sea menor. También las adenoides y las amígdalas se encuentran grandes, entonces esto va a llegar a obstruir que pueda pasar adecuadamente el aire. También la obesidad es un factor muy importante, por lo cual también el tejido adiposo, que es la grasita, se puede encontrar por ejemplo en la carita, y eso también puede limitar el flujo de aire de los pulmones. También la hipotonicidad puede hacer que haya un colapso en la garganta, y también el aumento de las secreciones, que ya hemos visto que pues va a estar incrementado en todas las personas con síndrome de Down. Estas secreciones como tal no se están moviendo adecuadamente y nosotros cuando tenemos la nariz congestionada pues no podemos respirar adecuadamente, entonces al estar por dentro tampoco va a pasar el aire adecuadamente a los pulmones. Y también algo que es muy importante va a ser la glosoptosis, que es simplemente cuando una lengua está totalmente relajada se tiende a ir hacia la parte inferior y también suele bloquear esta vía aérea. Entonces van a haber varios factores asociados, los cuales van a hacer que haya un bloqueo del aire cuando pasa a los pulmones durante el sueño. Y bueno, muchas veces el síndrome de apnea obstructiva del sueño pasa desapercibido tanto por cuidadores como profesionales de la salud, pero porque pues son síntomas que no podemos ver, o muchas veces también porque es algo que ha hecho toda su vida que nosotros lo tomamos como normal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los signos o síntomas que nosotros podemos encontrar cuando está durmiendo que nos puede orientar que puede llegar a tener una dificultad al momento de respirar durante el sueño? Pues que tenga la respiración agitada durante el sueño, por ejemplo, que le esté dificultando respirar, la presencia de ronquidos, como ya habíamos comentado, pues es algo que no es frecuente y que nos debería, es un síntoma de obstrucción que nos debería orientar a que tenemos que buscar qué es lo que está pasando. Tener un sueño inquieto. El sueño inquieto puede ser, por ejemplo, que muchas veces se está durmiendo y toma o adopta posiciones extrañas, por ejemplo, se duerme sentadito, también muchas veces le dicen los papás, por ejemplo, en flor de loto, como relojito, o por ejemplo también con una piernita arriba. Entonces, estas posiciones son unas posiciones que no son comunes para dormir, sentaditos. También, por ejemplo, que suelen tener despertares frecuentes durante el sueño. También, por ejemplo, que se tiende a dormir durante las tardes, que es algo que pues normalmente no pasa. O, por ejemplo, que también nosotros cuando le estamos viendo dormir simplemente veamos que no se eleva su pechito, que está teniendo como alguna pausa durante la respiración o problemas de la conducta, que eso también nos importa a todos los papás, que por ejemplo no está aprovechando al 100% la escuela, pues es algo que va a influir en su desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es importante. Entonces, estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos encontrar y que nos pueden llegar a sospechar de que nuestro niño está teniendo un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una vez que nosotros detectamos estos síntomas, lo ideal es que se los informemos tanto a nuestro pediatra, con lo que lo estamos llevando, o por ejemplo a nuestro otorrino de confianza, otorrino pediatra o neumólogo pediatra, y estos pueden encargar de hacer una evaluación clínica completa, también tomar una radiografía de los pulmoncitos y también realizar un estudio del sueño, que por su alta frecuencia en los pacientes con síndrome, ¿no? Que ya vemos que se presenta hasta un 80%, en las guías que les estaba comentando en las últimas guías del 2022, a todos los niños que tengan estos síntomas se les tiene que hacer alrededor de los 3-4 años de edad un estudio del sueño, ¿no? Si ya pasó esta edad, se puede hacer después, pero esto principalmente es porque son más operadores más
que se pueden hacer en caso de que nuestro niño sí tenga síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, se puede tratar tanto de la forma médica o de la forma quirúrgica. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de cada niño y también del grado de obstrucción. Como ya les había comentado, muchas veces no es que tenga las amígdalas grandes o las adenoides grandes, sino simplemente tiende a tener la nariz congestionada y es solamente la obstrucción de la nariz, lo cual lo está limitando a que respire normal durante la noche, ¿no? O muchas veces solamente tiene las amígdalas agrandadas y con la resección quirúrgica de estas amígdalas, con eso se resuelve todo el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces sí va a depender de cada niño en particular y también de esta evaluación que les estaba comentando. ¿Y si ya no tiene amígdalas ni adenoides, ya aún así no? Ahorita lo vamos a comentar. Sí. Pero eso es hereditario. No es hereditario. No, porque mis cuñados y mi suegra tenían No es hereditario, pero sí, como vimos, hay varios factores. Por ejemplo, la obesidad suele ser uno de los factores y también, por ejemplo, la nariz que esté obstruida, por ejemplo, que tenga como algún tipo de rinitis alérgica, de rinitis crónica, tanto la rinitis alérgica como la rinitis crónica, sí se ha visto que tiene un factor hereditario. Entonces muchas veces a estas personas en la etapa adulta, cuando tienen rinitis, necesitan aseos nasales constantes porque su nariz se suele tapar muchísimo y suele roncar, ¿no? Durante las noches. Entonces, en caso de que se presente un adulto, sí sería importante, también tiene como, si hay varios familiares que tienen estos padecimientos, buscar que no tengan, por ejemplo, alergias en común, buscar que no tengan rinitis, alérgica, asma, también, esos sí son componentes hereditarios, por algo que se llama atopía, lo cual sí puede predisponer a alzados también. Entonces, sí sería, por ejemplo, en ese caso. ¿Eso también provoca que les dé hipo? El hipo principalmente es un reflejo de la garganta para sacar algo principalmente. Muchas veces también se puede presentar cuando por ejemplo pasa muy rápido, por ejemplo, el agua, o por ejemplo cuando hay un trastorno de la deglución, sí se puede presentar el hipo, pero como tal no es síndrome de apnea obstructiva. Más adelante vamos a tener un espacio para todas las preguntas que vayan teniendo. No, está súper bien, sí. Está súper bien. Bueno, entonces, esto es en general, ¿cuáles son los tratamientos que actualmente existen para el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Bueno, en cuanto a la cuestión médica, como ya les había comentado, la obstrucción puede ser a distintos niveles de la vía aérea, ¿no? En caso de que la obstrucción sea a nivel de la nariz, pues se puede manejar simplemente con tanto spray salino o con lavados nasales para mantener la vía aérea permeable y abierta. También se puede utilizar un dispositivo que se llama presión positiva continua de la vía aérea, que también es conocido como CPAP, que este es un aparato que se pone durante el sueño, lo cual conforme va teniendo cada respiración, va haciendo una presión positiva, como un flush de aire para mantener esta vía aérea abierta durante cada respiración. Entonces eso es lo que va a hacer y solamente se utiliza cuando está durmiendo. Y también uno de los tratamientos que es muy efectivo es la reducción del peso. Como ya hemos comentado, la obesidad es uno de los principales factores y las personas con síndrome de Down tienen ciertas características los cuales también los van a predisponer, no es que todos tengan obesidad, sino que los van a predisponer a tener obesidad. ¿Esto qué va a hacer? Principalmente no se suelen saciar por completo, suelen atender a repetir porciones de comida, pero eso es porque la hormona encargada de que todos nos sintamos satisfechos, que se llama leptina, en ellos suele estar incrementada persistentemente y llega un momento en el que ya no son sensibles a esto, entonces suelen comer mucho, pero no es porque, por ejemplo, sea que le guste comer mucha la comida, que a lo mejor sí, pero también es por una razón fisiológica en ellos. También, por ejemplo, por todas estas características a nivel de sus pies, suelen tener, por ejemplo, muchas veces se les
muchos deportes, porque también, por ejemplo, la cantidad de calorías que todos quemamos en reposo, que es cuando estamos sentados, en ellos suele ser menor, entonces eso también nos suele predisponer a la obesidad, y también existen otros factores, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante también porque también es frecuente en las personas, pero para eso también va a ser muy importante la reducción del peso. Entonces, ¿cuál sería la recomendación general? Que todos los niños y adolescentes con síndrome de Down y adultos con síndrome de Down tengan al menos un deporte que les guste, que los haga sentir motivados. Puede ser correr, puede ser la bicicleta, puede ser bailar, que les gusta mucho, o puede ser fútbol, algo que les guste mucho. Y cómo nosotros vamos a saber qué es el ejercicio óptimo para nuestro niño o que realmente le está funcionando, que los haga sentir fatigados, ¿no? Entonces, muchos estudios dicen como de que incremente los latidos del corazón tanto, o que haga tanto tiempo. Lo recomendado es que sea algo constante, que sea algo que le guste y que también que haga que se fatigue. Eso va a ser un ejercicio de moderado a intenso para nuestro niño, ¿ok? También existen tratamientos quirúrgicos, como ya les había comentado, que va a ser la resección de las amígdalas y de las adenoides. Y también existe, esta no es como tal, no es quirúrgica, pero sí es una intervención que va a ser el uso de un expansor mandibular. Entonces, ¿qué es el expansor mandibular? El expansor mandibular es un aparato de ortodoncia que últimamente se han sacado muchos estudios en cuanto a los beneficios que suele tener en personas con apnea obstructiva del sueño. Eso es algo muy importante. Entonces, estos aparatos lo que va a hacer es que son removibles y solamente se utilizan durante un periodo de tiempo, y tampoco duelen. Lo que va a hacer es que va a hacer que conforme el niño vaya creciendo, esto también vaya incrementando el volumen de la vía aérea. Como ya habíamos visto, si el paladar está así, lo que va a hacer el expansor mandibular es que lo va a hacer así para que se pueda acomodar adecuadamente la lengua y que también haya un adecuado espacio de la nasofaringe para que pueda pasar más fácilmente el aire. Entonces, actualmente hay varios estudios multicéntricos en Estados Unidos y también varios metaanálisis, que son todos estos estudios juntos para demostrar la eficacia de una intervención en donde se ha visto que esta expansor mandibular en personas con apnea obstructiva del sueño, no con síndrome de Down, aumenta el volumen de la vía aérea, mejora la postura de la lengua, también aumenta el calibre nasal, pero eso para que principalmente pueda pasar adecuadamente el aire, y también reduce el colapso faríngeo, que como ya vimos, todas estas características se encuentran en nuestros niños con síndrome de Down, ¿no? Entonces, por lo tanto, se ha visto que mejora a largo plazo también el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones donde más nos van a llevar estos expansores en el síndrome de Down? Pues cuando nuestro niño tiene un maxilar pues muy estrecho, cuando tiene el paladar muy alto, cuando por ejemplo puede llegar a tener una mordida cruzada, por ejemplo retrognatia, o por ejemplo, que es como me estaba comentando la señora, que tiene estado residual después de hacerle una intervención de las amígdalas y las adenoides. Una vez que ya las quitamos, sigue teniendo. Entonces, aquí es cuando podríamos valorar utilizar también esta intervención, que como ya les había dicho, no es algo que va a tener de por vida, sino es conforme va creciendo, esto se va a incrementar un poquito y no es que quede de forma carita ni nada, sino es por dentro, es un aparato como los brackets. Entonces, eso nos va a ayudar a que esta apnea obstructiva del sueño mejore. Y también, por ejemplo, muchas veces también se indica cuando no toleran adecuadamente el uso de este CPAP, ¿no? Que ya lo habrán escuchado, que muchos niños o muchos adolescentes o muchos adultos pues no lo toleran, y yo creo que es totalmente comprensible al momento de estar dormido, pues que tengamos que tener un aparato en la cara, pues ha de ser muy difícil. Entonces, es algunas de las indicaciones por las cuales también podemos valorar colocarle un expansor maxilar. Y bueno, como ya lo hemos visto, sí va a ser muy individualizado qué manejo va a requerir cada niño. Primero necesitamos
recomendamos que se haga toda esta evaluación, que se tome su radiografía, en dado caso de que se pueda realizar este estudio del sueño y ver qué manejo o qué tratamiento va a ser el mejor para nuestro niño, ¿no? Puede ser solamente que tiene las amígdalas o las adenoides agradadas y solamente necesita una intervención para quitarlas, que es algo ambulatorio y la recuperación es bastante buena. O puede ser que solamente necesita la combinación de esta resección y una expansión mandibular, o puede llegar a ser que también necesite un dispositivo de presión positiva continua de la vía aérea. Entonces, como tal, sí, lo más recomendado es la evaluación para ver si solamente es una obstrucción del sueño y con solo lavados nasales mejora, o puede llegar a requerir hasta los 3. Entonces, sí va a ser importante comentarles que esta parte de la ortodoncia por sí sola no va a resolver completamente eso, pero sí tiene indicaciones muy precisas en las cuales nos puede ayudar, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando ella se le hizo la adenoamigdalectomía y no se resolvió, por ejemplo, no tolera lo suficiente el citado. Y bueno, ya por último, en cuanto a las consecuencias que puede llegar a tener todo esto de la obstrucción de la nariz, va a ser la rinitis crónica y la sinusitis. Como ya les había comentado, pues la anatomía facial junto con el sistema inmunológico, pues sí va a predisponer a los niños a algo que se llama rinitis crónica, que va a ser la inflamación de la mucosa nasal, que se encarga de la producción del moco, y también de la sinusitis, que es la inflamación de todos estos senos paranasales. Entonces, a la larga, eso también va a predisponer a que pues tenga rinitis crónica y sinusitis. Que el tratamiento, en este caso, sería igual, lavados nasales. Se puede valorar utilizar antihistamínicos si lo presenta de forma aguda, o también ya a largo plazo el uso de esteroides nasales, en dado caso de que sea de manera crónica. Y bueno, ahora sí, ¿qué son los lavados nasales? Bueno, los lavados nasales son una estrategia la cual es de bajo costo, efectiva y tiene múltiple evidencia, la cual se va a encargar principalmente de la limpieza de la nariz con agua con sal, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como solución salina. Existen varias modalidades por las cuales se pueden hacer. Puede ser, por ejemplo, con gotitas o con aerosoles, por ejemplo, de estas marcas, por ejemplo, de Esterimar, o por ejemplo, de la farmacia de ahorro, o también la más utilizada va a ser con jeringas. Esta va a ser la más utilizada, pero también va a tener ciertas limitaciones. ¿Cuáles van a ser las limitaciones? Que en esta sí la presión puede impactar en cuánto nosotros estamos dando de solución salina en cada fosa nasal. Entonces sí está más utilizada, pero también puede ser distinto la presión que nosotros estamos ejerciendo, y esto también impacta en la efectividad de los lavados nasales. Las soluciones más utilizadas con las cuales podemos hacer los lavados nasales son la solución salina isotónica al 0.9% y la solución salina hipertónica del 1.5 hasta el 3%. Ambas tienen un pH ácido, y este pH es el más de las mismas características de las que tiene nuestro cuerpo por dentro. Entonces, eso va a ser muy importante, porque el agua por sí sola, si nosotros le hacemos lavados nasales con agua simple, eso no nos va a funcionar, porque no es algo que nosotros estemos conformados por dentro, pero esto se asemeja mucho al suero que nosotros manejamos por dentro. Entonces, por eso es que es importante hacerlo tanto con solución salina isotónica, tanto con solución salina hipertónica. Algo que es importante es que no se recomiendan concentraciones de más del 3%, porque estas, como tienen mucha salinidad, puede llegar a tener más congestión nasal, dolor o hasta más escurrimiento nasal, ¿no? Entonces, idealmente tiene que ser del 0.9 hasta el 3%. ¿Cuáles son las posiciones que nosotros podemos utilizar? Bueno, de la manera más práctica en las que yo se los puedo explicar es teniendo al niño lo más recto posible, y ya sea colocar la cabecita de lado para realizar los aseos nasales, o también colocarlo hacia adelante, pero lo más recto posible. Eso va a ser como lo fundamental, que es lo más recto. No acostadito, o por ejemplo,
acostado principalmente, no lo hacemos, pero sí tenerlo lo más erguido y también inclinar la cabeza. Nos va a ser la mejor manera o el mejor lado para prevenir una aspiración o una regurgitación. ¿Cómo va a funcionar estos lavados nasales? El mecanismo por el cual funcionan se desconoce, pero como ya les había comentado, hay varios efectos fisiológicos que se sabe que tiene esta solución y también el estarla aplicando, ¿no? Principalmente se va a encargar de la eliminación de todo este moco que suele ser muy espeso. También se va a encargar de diluir y eliminar los mediadores de inflamación que ya habíamos visto que van a estar incrementados en las personas que sirven, aunque no tengan ninguna enfermedad. Entonces, estos mediadores de inflamación se suelen estar atrapados en el moco. Entonces, una vez que nosotros estamos haciendo los lavados nasales, eso va a hacer que se expulsen como una función de barrera. También va a ayudar a mejorar estos movimientos de los cilios para mejorar el movimiento del moco. Y también la solución salina tiene una acción que es antibacteriana, lo cual va a hacer que, por ejemplo, si nosotros tenemos una infección de las vías respiratorias de origen viral, que esto no se complique o se haga una sobreinfección a algo bacteriano. Entonces, tiene múltiples beneficios. Y bueno, también existen aún más beneficios. Estos son de varios estudios recientes de los últimos 5 años que en bebés de menos de 1 año con infección nasal, a todos en un consenso de Estados Unidos de neonatología se les recomendó la irrigación nasal para tratar la congestión nasal en todos los bebés, ¿no? También vieron que los que tenían alguna infección aguda de los pulmones mejoraban potencialmente con estos aseos nasales. Eso porque al limpiar la nariz, esto disminuía el esfuerzo respiratorio y también disminuía que se complicaran estas infecciones de los pulmones. También vieron que mejoró la calidad del sueño y la alimentación de lactancia. Esto sí no me da. También ayudó a que se previnieran las infecciones respiratorias y también a que, por ejemplo, se utilizaran medicamentos o, por ejemplo, antibióticos porque ayudaba a mejorar las infecciones respiratorias agudas en ese momento. Entonces se vio también que con la aplicación de estos lavados nasales los síntomas al momento de tener una infección respiratoria mejoraban. También tenían menos recurrencia, ya no se enfermaban a las 2 semanas, como usualmente lo solían hacer. También tenían menos días enfermos, menos ausencias escolares y también menos complicaciones, que como ya vimos, una de las complicaciones es la neumonía. Otra de las evidencias que se tiene es que todos los niños se suelen enfermar los primeros 3 años de vida alrededor de 10 veces. Todos. Eso es algo normal. Es por el sistema de defensa de todos los niños. También, por ejemplo, depende mucho del área. Nosotros vivimos en un área urbana, entonces eso también puede impactar en las infecciones respiratorias. Entonces, se vio que al momento de estar aplicando los lavados nasales de manera constante, durante las primeras 48 horas de una infección, eso también reducía el uso de otros medicamentos como los antibióticos, también reducía la carga viral porque el moquito en ese momento, pues, al momento de que estamos enfermos, pues sí tiene los microorganismos, tiene los virus. Entonces al momento de estar haciendo los lavados nasales, esto va a ayudar a que se esté limpiando constantemente la nariz y a disminuir la carga viral. Y también se encontró que en la pandemia de COVID-19, al momento de dar esta intervención, también redujeron las hospitalizaciones y la gravedad de las personas. Y también va a ayudar muchísimo en cuanto a la sinusitis aguda y la sinusitis crónica, que esta como tal va a ser la primera línea de tratamiento en pediatría para tratar una rinitis aguda. Entonces, por ese motivo también es muy importante, también lo justifica la evidencia. Y bueno, nosotros ¿cómo vamos a realizar los lavados nasales? Bueno, ya les entregamos una hojita, es exactamente lo mismo que viene en la hojita, pero para que se lo lleven a casa. Y lo principal va a ser, los pasos que tenemos que seguir, va a ser colocar al niño en una buena posición.
posición. Como ya habíamos visto, tiene que estar lo más erguidito posible o lo más recto posible. Si es un niño muy pequeño, puede estar semi-incorporado porque lo vamos a tener que estarlo cargando lo más recto posible y con la cabecita un poquito girada hacia un lado para que nosotros podamos hacer esto. Si es un niño mayor, puede estar sentado con la cabeza un poco hacia adelante y girada. Esto va a ayudar a que el moco salga mejor al momento de estar aplicando la solución. Después vamos a introducir la solución salina. Es muy importante que si lo estamos haciendo con jeringa, pues no traiga la boca, quitársela y por favor. Y va a ser muy importante que coloquemos suavemente la punta en la entrada de la fosa nasal sin meterla demasiado, porque eso puede llegar a molestar al niño. Entonces, la forma en la que nosotros tenemos que aplicarlo es de una forma continua y muy suave, pero sí tiene que ser continua, sin hacer como pausas o presiones así, o un chorro constante, sino algo como más suave y continuo. Y pues vamos a buscar también dejar que salga el moco. Entonces, ¿por dónde puede salir el moco? Puede salir por esa misma, por la del otro lado o hasta por la boca. Entonces, es muy importante que por esa razón tenga la boquita abierta al momento de nosotros hacer los lavados nasales. Entonces, es normal que salga por la boquita, ¿ok? Es algo también que es como una pregunta muy común, ¿no? ¿Qué pasa cuando sale por la boca? ¿Se está yendo los pulmones? No, sí puedes salir por la boquita. Y como tal, solamente vas a ver a salecita, pero no va a pasar nada más. Y después de eso, limpiar el moco, ya sea con una perillita o por ejemplo con un aspirador de moco, y después repetir del otro lado, que siempre hay que hacerlo de los dos lados, ¿no? Y después, al final, pues pedirle que, si el niño ya sabe sonarse la nariz, pedirle que se suene la nariz, o por ejemplo, si es un niño más pequeño, lo podemos ayudar ya sea con una perilla o con un aspirador de mocos, como los de Fisoclean. Y bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que tenemos al momento de hacer estos lavados nasales? El error más común es hacerlo solamente cuando el niño está enfermo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues como ya lo vimos, estos lavados nasales son preventivos. Entonces nos va a ayudar a despejar toda esta vía aérea para que no se acumule el moco, ¿no? Entonces, no solamente se van a hacer cuando el niño tenga gripa, sino que, pues como ya vimos, la nariz produce moco todos los días. Entonces, en el síndrome de Down se acumula más fácilmente ese moco. Entonces, por ese motivo, tenemos que hacerlo todos los días en las personas que nos pueden. El segundo error más común es usar poquita solución. Muchas veces por miedo, también por querer hacerlo como lo más amable posible para el niño, usamos poquita solución y ya, vamos. Pero, pues la realidad es que, como ya habíamos visto, es que pues el lavado debe de arrastrar el moco, tiene que hacer la función de arrastrar el moco, entonces necesita mucha solución. Aquí hay unas cantidades aproximadas que también vienen en su volandito, las cuales podemos utilizar cuando nosotros hacemos los lavados nasales con solución fisiológica. Más o menos de menores de un año podemos utilizar de 3 a 5 mililitros por fosa nasal, de 1 a 5 años de 5 a 10 mililitros por fosa nasal y de más de 5 años de 10 hasta 20 mililitros por fosa nasal. Ya si es un niño más grande, ya en esos casos sí se puede llegar a requerir de 20 hasta 30 mililitros. Entonces eso va a ser importante. Pero esto va a ser importante porque pues hay que recordar la función que va a ser arrastrar el moco, ¿no? Queremos echarle agua para que se arrastre todo el moco. El tercer error más común es no inclinar la cabeza. Muchas veces se los hacemos cuando están completamente acostados. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues el niño al momento de hacerle el lavado se puede llegar a asustar, el agua se puede ir a la garganta y eso va a hacer que se asuste y cuando se asusta pues los papás dejan de hacerlo, ¿no? Entonces eso es algo muy común. Entonces como ya vemos la posición correcta va a ser con la cabecita de lado o sentado en posición recta con la cabecita hacia adelante y la boquita abierta. Esa va a ser la mejor posición.
Y otro de los errores más comunes es hacerlo o muy rápido o con mucha presión. ¿Qué va a pasar si nosotros utilizamos mucha presión? Si lo hacemos muy fuerte, eso le va a molestar a nuestro niño, le va a arder y también puede llegar a que llore y eso nos asuste como papás. Entonces, eso puede llegar a pensar que le estamos haciendo más daño que beneficio, ¿no? Entonces, la mejor manera va a ser hacerlo suave pero continuo para que él se vaya adaptando a este líquido. Y bueno, otro error también que es muy común es no hacerlos antes de dormir. Como ya vimos, hay evidencia de que estos aseos nasales van a ayudar a que disminuya la apnea obstructiva del sueño, porque va a liberar la obstrucción cuando está dormida. Entonces, el mejor momento para hacerlos va a ser antes de dormir. Si por ejemplo está enfermito y está con inhaladores, hacerlos antes de los inhaladores, porque eso va a hacer que absorba mejor el medicamento por las mucosas de la nariz antes de comer, porque muchas veces estamos utilizando la boca, pero si es que respiraba por la boca, eso va a hacer que se canse aún más, entonces que no esté respirando adecuadamente por la nariz. Entonces va a ser importante hacerlos antes de dormir y también antes de la terapia de lenguaje. Y esto hace principalmente porque pues, si el niño respira mejor, también va a dormir mejor y también va a comer mejor. Y otro error que también es muy común es suspenderlo si al niño no le gusta o si llora. Entonces, pues algo que también quiero que se lleven mucho es que va a ser normal, es completamente normal que pues el niño llore, que no le guste, que también se tienda a mover mucho cuando nosotros lo estamos realizando, pero al final es algo que no duele, es algo que es una intervención que no va a doler, sino que puede ser incómoda al inicio en lo que se acostumbra. Eso va a ser lo más importante. Entonces, como tal, no es que le duela, sino es que puede llegar a ser un poco incómodo, como algo que es totalmente nuevo para nosotros, pero a la larga pues se va a acostumbrar y hasta él solito se los va a querer hacer. Otro error común es utilizar remedios caseros. Como ya vimos, todos estos remedios pues no son fisiológicos con los componentes de nuestro cuerpo. Entonces hay que evitar utilizar agua sola, también agua con sal hecha en casa, porque eso no es como la manera más fisiológica de nuestro cuerpo y puede irritar más la nariz o congestionarlo más o hacer que hasta le duele la cabecita. Utilizar té o manzanilla, o también, por ejemplo, muchas veces me ha tocado ver, por ejemplo, en foros de papás o en Facebook que muchas veces hasta les ponen Big Vaporub en la nariz y eso puede llegar a obstruir, eso puede llegar a obstruir un poco más la nariz, entonces hay que evitarlos. Solamente utilizar ya sea los aerosoles o por ejemplo la solución salina o los que ya vienen con las preparaciones para realizar los aerosoles. Y bueno, ya para terminar, el mensaje que quiero que se lleven a casa es que pues principalmente la nariz no solamente funciona para respirar, que también nos va a ayudar a dormir, a comer mejor, a prevenir infecciones y que los niños con síndrome sí van a requerir un poco más de cuidados por todas estas razones que ya vemos. Entonces, si un niño, cualquier niño, respira por la boca, algo está pasando con la nariz. Entonces, no es normal que respire por la boca, tenemos que ver que no tenga una obstrucción de su nariz. Y los lavabos nasales no va a ser un castigo, sino es un regalo que nosotros le estamos dando a los niños y es una herramienta de salud como papás que les vamos a apoyar